España tuvo el imperio más grande de su tiempo, un dominio global donde se decía que el sol nunca se ponía, hasta que todo se derrumbó. Pero, ¿qué pasó realmente? ¿Fueron errores? ¿Fue culpa de los enemigos o fue el simple destino? Hoy te cuento por qué cayó el imperio español y te aseguro que lo que vas a descubrir te sorprenderá. El imperio español llegó a ser el más vasto del mundo, abarcando América, Asia, Europa y África. Sin embargo, detrás de sus triunfos se escondían problemas que lentamente los llevaron al abismo. Desde guerras interminables hasta un desastre que cambió la historia. Vamos a explorar qué derrumbó a este gigante. Y créeme, la historia no es tan simple como parece. El imperio español, que inició su expansión durante el reinado de Carlos V, se erigió sobre una base de extensísimos territorios heredados y conquistados. Carlos V, coronado en 1516, fue rey de España y emperador del Sacro Imperio Romano Germánico, ejerciendo dominio sobre una Europa fragmentada y extendiendo su influencia a zonas de Francia, Alemania, Italia y mucho más. Durante el reinado de Felipe II, su hijo, el imperio alcanzó su máxima extensión: América del Sur y del Norte, partes de Italia, los Países Bajos y grandes áreas del Pacífico, incluyendo las Islas Filipinas. Se sumaron al imperio. Este periodo marcó el apogeo de un dominio que abarcaba una diversidad asombrosa de culturas, climas y geografías, consolidando a España como una potencia global cuyo poder y riquezas eran insuperables en ese momento. El declive del imperio español comenzó a perfilarse a través de sus sucesivas guerras, que drenaron sus recursos y debilitaron su estabilidad. La Guerra de los 30 años, entre 1618 y 1648, un conflicto devastador que implicó a varias potencias europeas, desgastó enormemente las arcas y la moral española. La situación se agravó con la Guerra de Sucesión Española, estamos hablando de 1701 a 1714, que tras la muerte de Carlos II puso a Europa en disputa por la corona española, culminando en la pérdida de territorios europeos, algo clave. La invasión napoleónica del siglo XIX fue la estocada final, desmantelando la estructura política y facilitando el levantamiento en las colonias. Estas guerras, además de generar una carga fiscal insostenible, erosionaron la autoridad central, llevando al imperio a una hegemonía indiscutible, a un estado de vulnerabilidad crónica incapaz de sostener su extenso dominio global. La economía, aunque inicialmente fortalecida por el flujo de metales preciosos de América, comenzó a flaquear debido a una gestión económica deficiente y una excesiva dependencia de estas riquezas. Estamos hablando del oro y la plata. La malversación económica y el gasto desmesurado en conflictos militares dispersaron la riqueza sin fomentar un desarrollo industrial interno sostenible. A medida que la inflación se disparaba, la estructura económica española, basada en el monopolio del comercio transatlántico, mostraba su fragilidad. Además, el dominio marítimo español sufrió la presión de potencias emergentes como Inglaterra y Holanda, cuyas innovaciones en la navegación y la guerra naval le permitieron romper el monopolio español y establecer sus propias rutas comerciales. Este cambio erosionó aún más los ingresos de España, dejando al imperio sin los recursos necesarios para mantener su territorio, acelerando su declive económico y político. El siglo XIX fue especialmente catastrófico para el imperio español, culminando en el trágico desastre del 98. La guerra hispano-estadounidense de 1898 representó la última estocada al ya debilitado imperio, en un conflicto breve pero devastador. España perdió sus últimas joyas coloniales significativas. Estamos hablando de Cuba, Puerto Rico, Filipinas y Guam. ¿Cayeron estas en manos de quién? De los Estados Unidos. La pérdida de estas colonias no solo fue un golpe militar y económico, sino que también un duro golpe al orgullo nacional. El impacto emocional y político en España fue intenso. El desastre del 98 catalizó una profunda introspección nacional y un replanteamiento de la identidad española. Pero espera,
¿Querés saber más sobre la identidad española o el origen español? Acá te dejo un video sobre el origen de los españoles. Pero pará, míralo y contame si estás de acuerdo o quizás no con este relato del origen español. La derrota puso en evidencia la decadencia imperial y la necesidad urgente de reformas internas. Este evento precipitó el fin de la visión de España como potencia mundial y obligó al país a enfrentar su nueva realidad como nación sin imperio. Inspiró a la generación del 98 un grupo de intelectuales que reflexionaron sobre los fallos estructurales de la sociedad española y que buscaron caminos para la modernización y regeneración de España, marcando un punto de inflexión en la historia y cultura del país, apuntando hacia una renovación que iría más allá del simple hecho colonial. El legado del Imperio Español, con su espectacular ascenso y declive, subraya una lección perenne sobre el carácter temporal del poder y la importancia de la capacidad de adaptación en un mundo en constante cambio hasta el día de hoy. Esta historia invita a reflexionar sobre cómo las naciones pueden responder a los desafíos globales actuales. Y sin ir más lejos, podemos analizar en la actualidad cuáles son las dificultades, las fortalezas o las virtudes o debilidades de cada uno de nuestros países. Pero déjame ahí en los comentarios cuál es tu visión sobre el declive español, el Imperio Español, por qué cayó. Si tenés alguna otra anécdota, algún otro hecho u acontecimiento, déjamelo ahí en los comentarios que lo debatimos entre todos. Y si llegaste hasta el final y te gusta la historia y la historia española también, bueno, danos una mano, seguinos y danos un like ahí, podés dejarnos un comentario y esto realmente nos ayuda un montón a poder seguir creciendo con el canal. Y desde ya, si miraste todo el video, muchísimas gracias.